Stop fighting for Eric and Lyle, for justice, and for the truth. Supporters of Eric and Lyle Menendez are doubling down on their push to get the brothers released from prison. They've been behind bars for more than 3 decades, convicted of murdering their parents in 1989. Outside the Los Angeles County District Attorney's Office Thursday, ralliers asked prosecutors to consider the brothers' claims of sexual abuse by their father. A family that has suffered. A family that has endured, but a family that has also seen Eric and Lyle take full accountability for their actions. But DA Nathan Hochman does not support the Menendez's release. He believes the brothers have maintained a decades-long lie that they killed their parents in self-defense. Days ago, the DA asked a court to withdraw a resentencing motion filed by his predecessor in October. In February, Hochman said his office opposed the request for a new trial. Sexual abuse in this situation, while it may have been a motivation for Eric and Lyle to do what they did, does not constitute self-defense. Supporters of the brothers maintain they've been rehabilitated. They have not just served their time, they have made something meaningful of it. A judge will ultimately decide whether to grant a new trial or a lighter sentence. The brothers have also asked California Governor Gavin Newsom to consider granting them clemency, but no word yet if he's willing. Estima que el 2025 podría ser el año más caluroso de la historia según el Banco Mundial, superando niveles preindustriales en más de 1.5 grados, lo que provocaría efectos negativos en la agricultura. El mes de julio y agosto tenemos una disminución sensible de lo que son las lluvias. Nosotros le llamamos a esto canícula. Pero cuando tenemos más temperatura, la canícula se hace más fuerte y las plantitas empiezan a sentir ese impacto. Y en algunas ocasiones, cuando llegamos a extremos de sequías, pues hay pérdidas sustanciales en la producción agrícola. Las olas de calor afectan el rendimiento de los cultivos, dice el organismo internacional. En China ya generaron impactos notables en el maíz, el arroz, la soja y el trigo, mientras que en la Unión Europea reportan daños en las semillas de canola y girasol. En el caso de El Salvador son el maíz y el frijol los más afectados. Además, se recomienda comenzar a sembrar hasta mediados de junio para evitar los efectos negativos del calor en los cultivos durante el primer semestre del año. Llegó un vuelo procedente de México, de la aerolínea Conviasa, con 311 venezolanos que vienen desde México, que se encontraban en ese país sin documentos, que habían intentado ingresar por la frontera sur de los Estados Unidos y que no habían podido lograrlo, y algunos que necesitaban regresar a su país. En el grupo venían personas enfermas, pero también venían 23 niños sin acompañantes. Esto ha informado el Ministerio de Interior y Justicia, quien ha dicho que los vuelos hacia Estados Unidos se reanudarán cuando así lo quiera el gobierno norteamericano. Sin embargo, recuerden ustedes que el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, había alertado o había advertido a la administración de Nicolás Maduro que debía reanudar cuanto antes las deportaciones de migrantes ilegales en Estados Unidos, pues si no va a imponer serias sanciones. Por eso en el día de ayer Nicolás Maduro ha instruido a Jorge Rodríguez como mediador, como parte de los diálogos de paz, para que inicie cuanto antes estos vuelos. Hasta el momento en este vuelo vino una de las hermanas de unos venezolanos, de 4 venezolanos que se encuentran en El Salvador, y también aseguran que van a hacer todas las acciones diplomáticas necesarias para lograr el retorno de estos venezolanos que fueron catalogados como parte del Tren de Aragua y que se encuentran en cárceles contra el terrorismo en El Salvador. Este viernes, agentes del organismo de investigación judicial y la Fiscalía de Costa Rica realizaron un allanamiento en la provincia de Heredia, en Costa Rica. Esto como parte de una investigación internacional de la Policía Nacional de España por intercambio de pornografía infantil en una aplicación de mensajería.
los investigadores de la Policía Nacional de España dieron aviso a las autoridades costarricenses sobre esta situación y acá de inmediato empezaron indagaciones donde ubicaron a un usuario de esta mensajería. Luego de varias diligencias ubicaron a un imputado que está siendo detenido este viernes. Se trata de un hombre de apellido Santa María de 35 años de edad. Se trata de un allanamiento que forma parte de la operación internacional Víbora de la Policía Internacional o Interpol y que, repito, tiene como objeto, al menos acá en Costa Rica, detener a un sospechoso de intercambio de pornografía infantil por medio de mensajería. El aeropuerto de Heathrow de Londres permanece cerrado debido a un incendio que tuvo lugar en una subestación eléctrica la pasada noche, alrededor de las 11:30 hora local, y que dejó sin electricidad no solo al aeropuerto, sino también a miles de vecinos de la zona. Según las autoridades competentes, no ha habido víctimas y el fuego permanece bajo control. A pesar de que el ministro de Energía, Ed Miliband, confirma que no se trata de un sabotaje, lo cierto es que detectives del Comando Antiterrorista de Scotland Yard se han desplazado hacia la zona como parte de la investigación y medida cautelar. En total, 1.351 vuelos se han visto afectados. 140.000 pasajeros han sufrido retrasos en sus vuelos y desvíos hacia otras ciudades, como Dublín, París o Nueva York. Y es que hay un caos en el tráfico aéreo mundial. Hay que tener en cuenta que Heathrow es el aeropuerto más grande de Europa y es el cuarto del mundo con más tráfico aéreo. A pesar de que comienzan a haber mejoras en la restauración de la energía, sobre todo en la Terminal 4, lo cierto es que desde su página web afirman que permanecerá cerrado hasta las 23:59 del 21 de marzo. Además, en los siguientes días se prevén posibles alteraciones en sus servicios. Desde Londres, Covadonga Camblor para Telearuba.